Buenos días, mi nombre es Jorge Martínez Moya, un antiguo compañero de ustedes, actualmente oficial de justicia. La palabra nulo proviene del latín nulos, que significa falta de valor, carencia de fuerza para obligar, o bien carencia de fuerza para tener efecto. En consecuencia, nulo es aquello que no produce resultado. Y tratándose de nulidades procesales, nulo es aquello que no produce efectos jurídicos. En el gráfico encontramos dos definiciones de nulidad. Una de Lino Palacios y la otra de Hugo Alsina. Estas definiciones varían en su contenido gramatical. Lino Palacios la define subrayando las consecuencias, mientras que Hugo Alsina lo hace enfatizando su penalidad. Pero ambas coinciden en el sentido que demuestran que la nulidad procesal no es un problema del contenido del derecho, sino de sus formas. ¿Cuál debe ser la razón para declarar nulo un acto procesal? Como ya vimos, el fundamento de la nulidad recae en garantizar el derecho de defensa, asegurar el debido proceso. ¿Y cómo se hace? Manteniendo la igualdad entre las partes, respetando de manera razonable las oportunidades para que sean oídas o para que produzcan sus pruebas, garantizando la rectitud de la sentencia, que es la forma normal de finalizar el proceso. Por ello, si uno de nosotros notifica una cédula y no le pone la fecha o la pone erradamente, cuestión que perjudica a una de las partes, poniéndola en un estado
de desigualdad frente a la otra, dará lugar a la solicitud de declaración de nulidad del acto notificatorio de la parte afectada. Recuerden, el objeto de la nulidad no es asegurar el cumplimiento de las formalidades, no es acentuar un rigorismo de las formas, sino que a través del cumplimiento de las formas se busca evitar el estado de indefensión de las partes en juicio. El acto procesal es el instrumento que evita ese estado de indefensión. Por ello, no hay que hacer del rigorismo formal un objeto en sí mismo, porque puede ocurrir que en lugar de facilitar y asegurar la justicia, la dilatemos y la obstruyamos. La ratio legis, la razón legal de la obligatoriedad de las formas seguidas en el proceso, es asegurar la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, principio consagrado en la Constitución Nacional, principio de defensa en juicio, artículo 18. Nuestro Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación desarrolla la temática de las nulidades en sus artículos 169 al 174, siendo 4 los presupuestos a que se haya condicionada la declaración de nulidad. Vale decir, si uno solo de estos presupuestos no se da, no hay nulidad. Enunciemos cuáles son. Primero, la existencia de un vicio en alguno de los elementos esenciales del acto procesal y que éste no haya cumplido su finalidad. Artículo 169. Segundo, demostración del interés jurídico en la invalidación del acto. Artículo 172. Tercero, que la nulidad no sea imputable a quien pida su declaración. Artículo 171. Y por último, la falta de convalidación del acto viciado. Artículo 170. El artículo 169 en su primer parte nos dice que ningún acto procesal podrá ser declarado nulo si la ley expresamente no prevé esta sanción. Muy bien, pero inmediatamente abre la posibilidad de que cualquier acto puede ser declarado nulo si el acto carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Es decir, que el acto no alcanzó su cometido, que perdió su eficacia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta parte del artículo 169? Que si un acto procesal, por no haberse respetado las formas prescriptas por la ley, ha ocasionado un perjuicio en el derecho de defensa de cualquiera de las partes, dejándola en un estado de indefensión, podrá ser declarado nulo. Este es el principio general de la declaración de nulidad. Pero en su última parte, el artículo 169 nos indica que si el acto, no obstante irregular, ha logrado su finalidad, no se lo podrá declarar nulo. Este es el primer presupuesto que impide la declaración de nulidad del acto procesal que, pese a su vicio, ha logrado su cometido. En este caso, el acto ha sido eficaz, cumplió con su finalidad. Es lo que el código denomina trascendencia, que no es lo mismo que el principio de trascendencia, que lo veremos al tratar el artículo 172. Veamos, venimos recalcando que la finalidad que tienen las formalidades de los actos procesales no es otra que la salvaguarda del adecuado ejercicio del derecho de defensa. Entonces, si el acto aún viciado cumplió con su finalidad, fue eficaz, ¿por qué lo vamos a declarar nulo? ¿Porque sí nomás, por un sentido teórico? No. Miren, las nulidades deben interpretarse en un sentido restrictivo, reservándolas como última ratio frente a la existencia de una efectiva indefensión. No es conciliable con el objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma. Se trata de preservar el acto procesal para darle agilidad al proceso y alcanzar la sentencia. No es admisible un rigorismo excesivo en las formas,
cuando en lugar de facilitar y asegurar la justicia, la dilata y la obstruye. Por lo tanto, si el acto que se pretende declarar nulo, pese a ser irregular, cumplió con su finalidad y no puso a ninguna de las partes en un estado de indefensión, no podrá ser declarado nulo. El artículo 170 de nuestro Código de Procedimientos incluye el tan importante principio de convalidación. Dice que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuera tácitamente, por la parte interesada en su declaración. Es un principio suficientemente afianzado. Todas las nulidades procesales son susceptibles de ser convalidadas por el consentimiento expreso o presunto de las partes a quienes perjudica. De allí que la norma mencionada condicione la declaración de nulidad a la circunstancia de que el vicio no se hallare consentido. En este caso, el acto nulo adquiere eficacia y validez por la actividad de la parte afectada. No exige una declaración de nulidad, por el contrario, la excluye. Si nosotros, al notificar una demanda, consignamos una fecha anterior, pero aún así el demandado la contesta en tiempo y forma, convalidó el acto de la notificación, por más que contenía un vicio en su forma. El artículo 170, en su última parte, nos advierte que habrá consentimiento tácito cuando no se promoviera incidente de nulidad dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto. Por ejemplo, si una de las partes retira el expediente, se le dan por notificada todas las resoluciones dictadas en el mismo. Si pasados 5 días no ha impugnado ninguno de los actos procesales contenidos en el expediente, se entenderá que los ha convalidado. Esto es lo que se denomina convalidación tácita. Lo que se está procurando es la agilidad del proceso, su celeridad. Obviamente, custodiando en todo momento la garantía del debido proceso. Pero si la parte que puede considerarse afectada no lo manifiesta, es porque considera que no existió un perjuicio o no lo fue de manera trascendente. Acuérdense, artículo 169. Por lo que entonces el proceso continúa, no hay razón para obstaculizar su continuación. Entonces, si la parte afectada no impugna el acto irregular dentro de los 5 días subsiguientes a su conocimiento, se entenderá que lo ha convalidado. El artículo 171 invoca que la parte que hubiese dado lugar a la nulidad no podrá solicitar su invalidez. Esto responde a un muy antiguo principio, y es que nadie puede alegar su propia torpeza. De acuerdo al principio de moralidad del proceso, es necesario que la declaración de nulidad de un acto procesal no pueda ser invocada por quien es responsable del vicio. La doctrina lo ha denominado principio de inculpabilidad. Nadie que haya provocado el acto nulo puede solicitar su declaración. El artículo 172 incorpora el requisito del interés jurídico, muy importante. Como ya hemos dicho, las nulidades no responden a un mero plurito formal, sino que tienen como requisito esencial la existencia de un interés propio lesionado por el acto que se impugna, pues resulta inconciliable con el objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma. Como dice el refrán, no hay nulidad sin perjuicio. Este presupuesto del interés jurídico, la doctrina lo llama principio de trascendencia, que no es lo mismo que la trascendencia estudiada en el artículo 169. Este principio requiere que quien invoca la nulidad alegue y demuestre que el vicio en cuestión le ocasionó
un perjuicio cierto e irreparable, que no puede ser otro que una lesión al derecho de defensa en juicio y que no se puede subsanar si no es con la declaración de la nulidad. Por último, el artículo siguiente, el 173, advierte que ante la falta de este requisito, el juez deberá rechazar in limine la solicitud de nulidad, esto es, sin su sustanciación. En el gráfico podemos advertir un resumen de lo hasta aquí estudiado. Vemos el principio general para declarar un acto nulo, como también los presupuestos a que se haya condicionada la declaración de nulidad. Hagamos un último repaso de estos últimos. Primero, debe existir un vicio esencial en el acto procesal que haya impedido cumplir con su finalidad. Artículo 169. Porque si no existe un vicio fundamental o si el acto cumplió con su objetivo, no hay nulidad. Segundo, que el acto procesal no haya sido convalidado. Artículo 170. Porque si fue convalidado expresa o tácitamente, no hay nulidad. Tercero, que el vicio no sea imputable a quien solicita su declaración. Artículo 171. Porque si quien solicita la declaración de nulidad es quien provocó el vicio, no hay nulidad. Y cuarto, que quien solicita la nulidad haya demostrado su interés jurídico. Artículo 172. Porque si no lo hizo, no hay nulidad. Al ver la definición de Hugo Alsina, cuyo acento se fijó en la sanción, pudimos observar que la declaración de nulidad de un acto lo deja sin efecto, vale decir, no produce ninguna consecuencia jurídica, vuelve las cosas a su estado procesal anterior. Pero es importante aclarar que la nulidad del acto también priva de efectos a aquellos que sean dependientes de él, los que están directamente relacionados, hayan ocurrido antes o después. Pero de ninguna manera priva de efectos a aquellos actos que son independientes de él. Por el término consecutivos no debe entenderse a los actos inmediatos posteriores, sino actos que sean consecuencia directa del acto anulado. Por ejemplo, si se declara nulo el acto de notificación de una ampliación del monto de expensas, no va a importar la nulidad de la primera demanda, ya que son actos independientes. Nos introducimos en la temática de las nulidades de la notificación por cédula. La notificación es el acto procesal mediante el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros el contenido de una resolución judicial. Tiene dos funciones fundamentales: asegurar la vigencia del principio de contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos. Siendo el acto notificatorio un acto procesal, rige para su declaración de nulidad el mismo principio general y los mismos presupuestos hasta aquí vistos. Por ello les recomiendo volver a ver el gráfico 9. Para poder realizar las notificaciones, la ley impone a todo litigante el cumplimiento de una carga específica. Es la constitución del domicilio procesal dentro de un radio determinado y la denuncia del domicilio real. Esto lo encontramos en el artículo 40 de nuestro Código de Procedimientos. La notificación por cédula es un acto procesal correspondiente a la tramitación del proceso, a la tramitación del juicio. Es un acto jurisdiccional. Si bien existen 4 formas de solicitar la declaración de nulidad del acto procesal, tratándose
de la notificación por cédula, cualquier pedido de declaración de nulidad tramitará por la vía del incidente. En nuestro caso, es incidente de nulidad. Siempre va a ser incidente de nulidad. ¿Y por qué? Porque lo que se busca, lo que se solicita, es la nulidad del acto notificatorio. Por eso nosotros solo vamos a estudiar el incidente de nulidad. Lo que seguramente sucederá es que al ser la cédula de notificación un instrumento público y quien actúa en el acto notificatorio, nosotros somos oficiales públicos, el incidente de nulidad tome la forma de la redargución de falsedad, lo que vamos a ver más adelante. Hemos dicho que el incidente constituye la vía adecuada para plantear la nulidad de una notificación por cédula realizada en el curso de la instancia. Debe promoverse ante el mismo juez que conoce la causa principal. Tramita por cuerda separada, vale decir, como un juicio aparte, pero atado al principal. El incidente debe promoverse dentro del plazo de 5 días contados desde que el interesado tuvo conocimiento del acto viciado. De lo contrario, se entenderá que lo ha convalidado, artículo 170 del Código de Procedimientos. Este es un punto importante. Pongamos el ejemplo de la notificación de la rebeldía. Si quien pretende la declaración de la nulidad de la demanda porque alega no haberla recibido, deberá probar que no pasaron más de 5 días entre el conocimiento del hecho, la recepción de la cédula que notificaba la rebeldía y la promoción del incidente de nulidad. Para la tramitación del incidente de nulidad rigen las normas contempladas en los artículos 175 al 187 de nuestro Código de Procedimientos. Recuerden que si el vicio del acto es obvio, es manifiesto, el juez puede declarar la nulidad de la notificación sin sustanciación, esto es, sin que se promueva un incidente de nulidad. Artículo 172, última parte. Por ejemplo, si una de las partes cambió de letrado patrocinante y las notificaciones continúan siendo enviadas a la anterior, una vez que el juez se da cuenta de dicho error, declarará la nulidad de dichas notificaciones sin más trámite. El juez también puede rechazar in limine el incidente de nulidad si fuera manifiestamente improcedente. Artículo 179 de nuestro Código de Procedimientos. Recuerden que no es conciliable con el objeto del proceso la nulidad por la nulidad misma. Se trata de preservar al acto procesal para alcanzar con celeridad la sentencia, pero ojo, nunca poniendo a alguna de las partes en estado de indefensión. El escrito que plantea el incidente debe contener un relato claro de los hechos, fundado el derecho en que se sustenta, y ofrecer la prueba, artículo 178 del Código Procesal. No se suspenderá la prosecución del proceso principal, salvo que así lo disponga el Código o lo determine el juez. Por lo tanto, se sigue la tramitación del principal hasta tanto la gravedad del acto procesal, pendiente de ser declarado nulo, lo permita. Ejemplo: si se trata de la declaración de nulidad de la demanda, no podrá seguir tramitándose el principal, pero si se trata de la notificación de una liquidación de la indemnización por daño en un accidente de tránsito, se podrá llegar hasta el paso previo al dictado de la sentencia. Del incidente se dará traslado a las partes por 5 días, tratándose de un incidente originado en la notificación de una cédula. Nosotros, oficiales notificadores, y también se aplica a los oficiales de justicia,
seremos citados como parte. Esto proviene del artículo 149 de este mismo código que ya veremos. Por lo tanto, debemos contestar el traslado y ofrecer prueba. Esto implica que vamos a tener que presentarnos en el incidente con letrado patrocinante, es decir, un abogado de la matrícula, y nos vamos a tener que conducir procesalmente como se hace en cualquier juicio. Llegamos por fin al artículo 149, artículo que nos interesa particularmente. El mismo se refiere a la nulidad de la notificación. Y siendo nosotros los funcionarios encargados de realizar las notificaciones por cédula, es de aplicación para nosotros. Como vimos, el acto notificatorio es un acto procesal, por lo que se siguen todas las disposiciones referentes a las nulidades contenidas en este código, artículos 169 al 174. Vuelvan a ver el gráfico 9. El acto de la notificación para ser declarado nulo debe sufrir un vicio grave. Además, debe impedir al interesado en su declaración de cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica. Este es un requisito esencial. La parte debe quedar en un estado de indefensión. Se rompe así el principio de igualdad entre las partes. El pedido de nulidad tramita por incidente, ya lo hemos visto, vean los gráficos 14 y 15. El funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación declarada nula, nosotros, incurrirá en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Bien, este será un tema que se desarrollará mejor cuando veamos redargución de falsedad. Por ahora, solo diremos que siendo la cédula de notificación un instrumento público y el oficial notificador, como el oficial de justicia, un oficial público, el incidente de nulidad seguirá las formas de la redargución de falsedad. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el año 2014 y en vigencia a partir del año 2015, no conceptualiza el instrumento público, sino que lo enuncia en su artículo 289. Lo mismo hacía el anterior Código Civil en su artículo 979. Aún así, la doctrina concuerda en entender por instrumento público todo documento otorgado con intervención de un oficial público, legalmente facultado para ello, con las formalidades que la ley establece. Además de los instrumentos públicos que extiende un escribano, existen tantos otros emanados de las autoridades integrantes de cualquiera de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Por ejemplo, son instrumentos públicos las partidas que expide el registro civil, las actuaciones judiciales producidas conforme a las leyes procesales que llevan la firma del juez o secretario, las diligencias de las notificaciones y mandamientos asentadas por el oficial notificador y el oficial de justicia, incluidas las electrónicas y las digitales. Hagamos aquí una pausa para referirnos a un tema de extremada actualidad en nuestro trabajo, que es la firma digital. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 288, contempla el concepto de la firma y dice que la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Muy bien. Y a continuación plantea lo que nos interesa. Dice: en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Como se puede advertir, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza la firma digital. La firma digital se encuentra amparada en la Ley 25.506, Ley de Firma Digital,
sancionada a fines del año 2001. En su artículo segundo dice: se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, requisito fundamental, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Otro requisito esencial. En su artículo tercero, la Ley 25.506 equipara el valor de esta clase de firma a la de la firma manuscrita, incluso en lo vinculado a los efectos debidos a su omisión. El acta, labrada por el oficial notificador y por el oficial de justicia, como el duplicado que se deja al requerido, al que la doctrina llama cedulón, son considerados instrumento público en los términos del artículo 289, inciso B, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La seguridad jurídica requiere que ciertos actos queden documentados de modo que el instrumento donde constan haga fe por sí mismo, sin necesidad de demostración, sin la necesidad de que su eficacia sea cuestionada con pruebas y verificaciones posteriores. Para ello, el Estado inviste a los oficiales públicos con una porción de su fe pública. Cuando estos oficiales públicos actúan utilizando la fe pública delegada por el Estado y siguiendo las formalidades contempladas en la ley para los actos de su competencia, lo que se denomina legitimidad, generan un instrumento público. Este instrumento público prueba por sí mismo su existencia, la verdad de su contenido y su legitimidad, vale decir que gozan de autenticidad. La fe pública no solo se refleja entre aquellos que generaron el instrumento público, sino que se extiende al público en general, siendo obligatorio, en principio, admitir sus constancias. 3 son las cualidades fundamentales que reviste un instrumento público: la fe pública, la autenticidad y la fuerza probatoria. Ya hemos analizado la fe pública en el gráfico anterior. Hemos dicho que el Estado delega en el oficial público una porción de su fe pública. A su vez le exige al oficial público que legitime su actuación siguiendo las formalidades contempladas específicamente en la ley para los actos de su competencia. Así genera un instrumento público auténtico que prueba por sí mismo su existencia, la verdad de su contenido y su legitimidad. La autenticidad, como vimos, consiste en que el instrumento público garantiza por sí su existencia, la veracidad de su contenido y su legitimidad. Por ello, tendrá presunción privilegiada de veracidad y gozará de una credibilidad que hará prueba por sí mismo de su contenido, otorgando coacción para su imposición. Por ello, la doctrina sostiene que el instrumento público tiene fuerza ejecutiva, vale decir, se impone hasta tanto se demuestre su falsedad. El oficial público da fe que los hechos que él enuncia como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia verdaderamente lo son. Esa afirmación de fe pública que hace el oficial público es precisamente lo que convierte a esos hechos en auténticos, y esta afirmación solo puede ser destruida mediante la redargución de falsedad. La autenticidad indica a su vez que lo contenido en el instrumento es verídico y es prueba por sí mismo. La fuerza probatoria
es el elemento que caracteriza al instrumento público y que lo diferencia del instrumento privado, que no tiene esa cualidad. Los instrumentos públicos son un medio de prueba de los hechos y de las declaraciones, absolutamente necesarios para la sociedad, pues da seguridad jurídica a las relaciones y negocios. Evita que cada vez que se tenga que hacer valer actos o negocios, estos tengan que ser sometidos a reconocimientos o pruebas gravosas de su existencia y veracidad. Dicha fuerza probatoria, que no requiere de ningún elemento externo para tener vigencia, no sólo alcanza y se extiende a las partes y a sus sucesores, sino también a los terceros y a todos los sujetos que no tienen ninguna relación con el acto o el negocio. Se facilita de este modo la prueba, otorgándose a los instrumentos plena fe de su contenido. Esto deriva de la fe pública de que gozan los instrumentos públicos y su corolario, su autenticidad. Hemos visto las cualidades de los instrumentos públicos. Ahora veremos sus requisitos. Los encontramos en el artículo 290, inciso A y B del nuevo Código Civil y Comercial, y sumamos el artículo 294, que señala los defectos de forma del instrumento público. Analicemos los requisitos del artículo 290. La actuación de un oficial público en los límites de sus atribuciones. Este es el requisito principal. El instrumento público debe ser otorgado por un oficial público. Esta es la esencia del instrumento público, la existencia y la intervención del oficial público. El oficial público le confiere al acto fe pública, autenticidad y eficacia probatoria. Otro requisito señalado en el artículo es la competencia territorial del oficial público. El oficial público debe actuar dentro de su jurisdicción. En nuestro caso será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exclusivamente. Por último, el artículo 290 señala en su inciso B la firma del oficial público y de las partes. La firma del oficial público no requiere mayores explicaciones. Siempre que actuemos en calidad de oficiales notificadores como de oficiales de justicia, firmamos, aclaramos y mencionamos el cargo que desempeñamos. Cuando el inciso B menciona la firma de las partes intervinientes como requisito de validez, en este caso se está refiriendo a los actos extendidos por los escribanos públicos. Nosotros, oficiales notificadores y de justicia, nos apegamos a las formalidades que exigen nuestros reglamentos y nuestras acordadas. Por ello, sabemos que ciertas notificaciones pueden no ser firmadas por quienes nos atienden, artículo 143 de la Acordada 990, como también sabemos que en otro tipo de notificaciones la firma es un requisito indispensable. Por ejemplo, notificaciones con carácter personal, notificaciones del fuero penal, artículo 149, etc. Defectos de forma. El artículo 294 del nuevo Código Civil y Comercial determina que si el instrumento público registra defectos de forma en sus partes esenciales, carecerá de validez. La última parte de este artículo, la que dice que el instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privado si está firmado por las partes, se refiere a los actos extendidos por los escribanos públicos, por lo que no tiene aplicación en nuestro caso. El artículo 294 está ligado íntimamente con el artículo 127 de la Acordada 90. Este artículo nos indica el control que debemos tener con las cédulas una vez que las recibimos. Si la cédula registra defectos de forma, se devuelve. Como venimos estudiando, el instrumento público goza de la fe pública que el Estado delegó en el oficial público por una cuestión de seguridad jurídica. Además, el instrumento público goza de autenticidad,
Quiere decir que por sí mismo prueba su existencia, la veracidad de su contenido y su legitimidad. Esta última cualidad evidencia que se cumplieron con las formalidades específicas exigidas por la ley. Y como si fuera poco, el instrumento público posee fuerza probatoria, que lo diferencia del instrumento privado. Todas estas afirmaciones solo pueden ser destruidas mediante la redargución de falsedad. Por lo general, para la obtención de la declaración de nulidad de un instrumento público, como es la cédula de notificación, como lo es el mandamiento, se sigue la acción civil, la que tramitará por vía del incidente que ya hemos estudiado. Como pueden ver en el gráfico, existen distintos tipos de falsedad. La falsedad material, principalmente referida a los casos del artículo 294 del Código Civil y Comercial de la Nación, defectos de forma. La falsedad intelectual, la más importante para nosotros, ya que se está atacando nuestra actuación. Nos imputan que algún dato asentado en el acta confeccionada por nosotros o en el duplicado dejado al requerido cedulón es falso. Puede ser que nos denuncien de no haber estado en el domicilio indicado en el día y la hora señaladas, o que no fuimos atendidos por el requerido, etc. Por último, la falsedad ideológica, que seguramente tendrá por objeto denunciar que ciertas aseveraciones y declaraciones de terceros intervinientes en el acto de notificación son falsas. Lo que sucede es que nosotros no damos fe de la veracidad de dichas declaraciones, solo damos fe de que las hicieron. Por ello, este tipo de solicitud de nulidad bastaría que tramiten como incidente de nulidad, pero por lo general, al tratarse de lo asentado en un instrumento público y con la intervención de un oficial público, lo hacen bajo redargución de falsedad. La redargución de falsedad es un incidente, por lo que tramita como cualquier otro incidente de nulidad. Artículos 175 al 187 del Código de Procedimientos. Y serán de aplicación el principio general y los presupuestos fundamentales de las nulidades. Artículos 169 al 174 del Código de Procedimientos. Vuelvan a ver el gráfico 9. La diferencia con un incidente de nulidad consistirá en que la carga de la prueba que recae en el incidentista, es decir, quien solicita la declaración de nulidad, deberá ser muy sólida, ya que el instrumento público goza de plena fe. Otra diferencia es nuestra participación como parte en el incidente. Por ello, debemos presentarnos con patrocinio letrado y alegar nuestro derecho. Y llegamos al final. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que les haya sido útil la clase. Cualquier consulta no tengan reparo en hacérmela. El doctor Lamugnan les dará mi contacto. Muchísimas gracias.